Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 14 de nuestro curso de álgebra intermedia. En la primera parte comenzamos a ver ejemplos de cómo factorizar trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático mónico. Bueno, pues aquí tenemos un tercer ejemplo. Vimos dos ejemplos en la primera parte, vamos a continuar aquí viendo este tercer ejemplo. Nos dan ese trinomio para factorizarlo. Lo primero que investigamos, como siempre que usted vaya a factorizar cualquier expresión algebraica, es ver si contiene algún factor común. Bueno, vamos a empezar aquí con el 40, ¿verdad? Claro, dice negativo 40, pero con que veamos los factores del 40 es suficiente. Está claro el 1 y el 40 ya no está aquí. Está el 2 y el 20, el 2 y el 20 están aquí. Tenemos el 8 y el 5, ni el 8 ni el 5 están aquí. Están el 4 y el 10, el 4 y el 10 tampoco están aquí. Y creo pues que esos son todos los factores que tiene el 40, ¿verdad? Que usted pueda formar. Así que ya, en cuanto a número, factor numérico fijo, constante, no hay un factor común, porque ya en el segundo término no aparecen ninguno de los factores que tienen 40, excepto el 1, claro. Pero el 1 pues no vale la pena sacarlo, porque nos quedaría 1 por otra vez lo mismo. Bueno, entonces, en cuanto a las variables, aquí tenemos z a la 4, así que aquí está el factor z, ya aquí aparece z a la 2, así que vamos teniendo el z a la 2 de factor común, pero ya en el tercer término no hay factor z, así que no hay factor literal en común tampoco, porque no tenemos que investigar más nada, ¿verdad? Los que están acá, si ya no están aquí, pues ya no van a ser factores comunes. Bueno, pues eso no tiene un factor común, definitivamente ese trinomio. Vamos a ver si ese trinomio es un trinomio cuadrado perfecto, porque recuerden que a pesar de que estamos ya aprendiendo a factorizar trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático, antes de usted intentar factorizar un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, mónico o no mónico, debe investigar a ver si es un trinomio cuadrado perfecto, porque si lo es, se factoriza como se factorizaba el trinomio cuadrado perfecto. Si no lo es, entonces usted investiga a ver si es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, mónico o no mónico, para entonces factorizarlo de esa otra manera. Bien, bueno, primeramente fíjense que está colocado, ¿verdad?, en la forma conveniente, porque fíjense que las variables que está aquí tienen exponente par, y las que están en el tercero también tienen exponente par, y en el medio aparecen esas mismas variables. Fíjense, la z a la 4 aparece la mitad, z a la 2 en el medio, ¿ves? La x a la 8 acá, en el medio aparece la mitad, x a la 4, y la y a la 6 aquí aparece aquí a la mitad, y a la 3, ¿ves? Así que sí está escrito en la forma conveniente. Si no hubiese estado en esa manera, en ese orden, pues usted lo rearregla de manera que el primero y el tercer término le quede con exponentes pares, las variables, y que esas mismas letras aparezcan en el término que usted ponga en el medio, pero con exponentes que sean la mitad de aquellos a los que aparecen elevados aquí en el primero y en el tercero. Dicho sea de paso, puede ocurrir que eso tampoco pase, y eso quiere decir que ese trinomio que usted esté considerando ni es cuadrado perfecto, ni es cuadrático, ni de tipo cuadrático, ¿ves? Pero en este caso fíjese que sí. Bueno, pues para que sea un trinomio cuadrado perfecto, lo primero que tenemos que ver es si usted le puede extraer raíz cuadrada exacta al primero y al tercero. Esa es la primera condición que tiene que cumplir cualquier trinomio cuadrado perfecto. Ya notamos que el negativo 40 yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta, ni siquiera está definida porque no se puede buscar raíz cuadrada de números negativos. A z a la 4 sí se le puede sacar raíz cuadrada exacta, que es z2, pero tiene que poder sacar raíz cuadrada exacta a todo el término, ¿ves? A todos los factores del término que esté investigando. Bueno, pues ya no es un trinomio cuadrado perfecto. Lo más que puede ser un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, mónico o no mónico. ¿Qué decide eso? Será mónico si el coeficiente numérico del primer término o el del tercero en valor absoluto es 1. Y notamos que el del tercero en este caso tiene un coeficiente numérico 1, así que su valor absoluto es 1. Bueno, pues como la información o la teoría de cómo se factorizaba un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico empezaba teniendo el coeficiente, el término con coeficiente numérico igual a 1 en valor absoluto en primera posición, vamos a reescribir esto de manera que esto nos quede en primera posición. El término que tiene coeficiente numérico en valor absoluto igual a 1. X a la 8, Y a la 6. Después que tienen los términos variables a la mitad, 3x a la 4, y al cubo, z al cuadrado, y después este otro término que, perdón, es menos 40, z a la 4. Ahí tenemos reescrito el trinomio que ya hemos decidido que es, dicho sea de paso, de tipo cuadrático, no cuadrático, porque fíjense que las variables, los términos tienen grado mayor de 2. Así que recuerde que para ser cuadrático tiene que ser de grado 2 el polinomio, y aquí claramente no es de grado 2. Este es 4, este es 14, esto es 7 y 2, es de grado 14, que es la suma más alta, ¿verdad?,
de los exponentes en alguno de los términos. Así que no es cuadrático, sino de tipo cuadrático. Y mónico, repito, porque el coeficiente numérico del primer término es 1. Así que vamos a indicarlo que este es un trinomio de tipo cuadrático mónico. Bueno, pues el procedimiento nos indica que ahora usted considera un producto y una suma. Y que el producto va a ser, una vez lo tiene escrito de esa manera, en el caso del mónico, el coeficiente numérico del tercer término, que en este caso es negativo 40. Y la suma es el coeficiente numérico del segundo término, que en este caso es 3. Y usted se pregunta, ¿qué dos números multiplicados dan negativo 40 y sumados dan 3? Bueno, primeramente, como el resultado es negativo, definitivamente uno de los factores tiene que ser positivo y el otro es negativo. Porque si los dos fueran positivos, el resultado del producto de la multiplicación nos da positivo, y si los dos hubiesen sido negativos, también el resultado hubiese dado positivo. Y nos tiene que dar negativo. Así que tiene que ser uno positivo y el otro negativo. La suma entonces, fíjese, este 3 va a representar la diferencia, la resta de los valores absolutos de esos dos números. ¿Ves? Y el más grande en valor absoluto tiene que ser positivo, porque fíjense que esa suma de uno positivo y negativo da positivo. Así que a ver qué posibles factores del 40 multiplicados dan negativo 40 y sumados dan 3. Pues miren, entre todos los posibles parejas de factores, por ejemplo, si usted coge el 1 y el 40, ¿verdad? Da 40, pero la diferencia es 39, ¿verdad? No es 3. Después si coge el 2 y el 20, que da 40, la diferencia es 18, tiene que ser 3. Después si coge el 4 y el 10, la multiplicación da 40, la diferencia entre 4 y 10 es 6, nos tiene que dar 6. Después coge el 5 y el 8, que multiplicado dan 40, y la diferencia entre 5 y 8 es 3, así que son el 5 y el 8. Y en particular, como la suma es positiva, el más grande, el valor absoluto, que es el 8, es el positivo. Así que serán 8 y negativo 5. Esos son los dos números que estamos buscando. Y entonces, ¿cuál será la factorización de ese trinomio de tipo cuadrático mónico? Pues recuerde que eran dos binomios, en donde los primeros términos eran semejantes unos al otro y los segundos términos eran semejantes unos a otros. Y lo hacía semejante lo siguiente: aquí y aquí iban a ir las raíces cuadradas de las variables del primer término, que serían x a la 4, ¿verdad? Al dividir el exponente 8 que tiene entre 2, que es el índice de la raíz cuadrada que le estamos buscando, y ya la 3, por la misma razón, ¿verdad? Y eso mismo va a ir acá, x a la 4 y y a la 3. Y aquí van a ir las raíces cuadradas de las variables que aparezcan en el tercer término, que en este caso nada más es la z a la 4 y su raíz cuadrada z al cuadrado al dividir el exponente 4 entre 2, que es el índice del radical cuadrático, o de orden 2, ¿verdad? De la raíz cuadrada que estamos buscando. Y esos segundos términos de cada uno de esos dos binomios van a ir acompañados con esos números, más 8 y negativo 5. Y ahí tendríamos la factorización de ese trinomio de tipo cuadrático mónico. ¿Ok? Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Dice x a la 6 menos 10 x al cubo y a la 5 menos 24 y a la 10. Nos da un trinomio para factorizar. Lo investigamos inmediatamente a ver si hay factor común. Tenemos x a la 6 y aquí tenemos x a la 3, así que estamos teniendo x a la 3 de factor común, pero ya acá no hay x. Y como esos son los únicos factores que puede tener el primer término, x a la 1, x a la 2, x a la 3, etc., hasta x a la 6, y no hay que investigar más nada, no hay factor común en ese trinomio que tenemos ahí. Vamos a investigar ahora si es un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que al igual que el trinomio de tipo cuadrático o cuadrático, tiene que tener en el primer y en el tercer término variables que tengan exponentes pares. Mire, 6 y 10, fantástico. Y esas mismas variables tienen que aparecer en el medio a la mitad. En vez de x a la 6, x a la 3. Y en vez de y a la 10, y a la 5. Que estos dos números son las mitades de estos exponentes que están en el primero y en el tercer término para esas mismas variables. Así es que sí, cumple con esa condición. Vamos a ver entonces si yo le puedo, o sea, que ya está en el orden en que debemos tenerlo para poder investigar si es cuadrático de tipo cuadrático o cuadrado perfecto. Ahora vamos a ver si cumple con las condiciones del trinomio cuadrado perfecto, porque eso es lo primero que tenemos que investigar. Y les repito, porque
siempre que usted tenga un trinomio, primero trate de factorizarlo como un trinomio cuadrado perfecto. Y si no lo es, entonces usted intenta este procedimiento del trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Bien, vamos a ver. ¿Le puedo sacar raíz cuadrada exacta al primero? Sí, que es x a la 3. ¿Le puedo sacar raíz cuadrada exacta al tercer término? No, porque al negativo 24, de hecho, al ser negativo ya automáticamente la raíz cuadrada de ese número no estaría definido. Porque recuerde que las raíces de orden par, como es la raíz cuadrada, que es la que hay que buscar, está definido para números que sean mayores que 0. Y el negativo 24 es menor que 0. Bien, pues entonces en nuestro trinomio cuadrado perfecto vamos a considerar un producto y una suma. El producto, recuerde que en el caso del trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, dicho sea de paso, este trinomio no es cuadrático sino de tipo cuadrático, porque fíjense que el grado es 10. El término con potencia más alta, con grado más alto es el 10, así que el grado de ese trinomio es 10. Y para ser cuadrático tiene que ser de grado 2, ¿se acuerdan? Pero es de tipo cuadrático porque cumple con esa condición de que los variables en el primero y en el tercer término sean con exponentes pares y esas mismas variables aparezcan en el medio con exponentes que sean la mitad de esos exponentes a los que aparecen en el primero y en el tercero. El producto es el coeficiente numérico del tercer término, claro, teniendo el que tiene coeficiente numérico 1 primero. Así que aquí sería menos 24. Por eso, dicho sea de paso, en el ejemplo anterior, antes de poder decir que el producto era negativo 40, que apareció originalmente en el primer término, lo tuve primero que escribir acá, para que este que tiene coeficiente numérico 1 quede aquí. Y entonces sí identifico el producto como el coeficiente numérico del tercer término. En este caso, segundo, es el menos 24. Y la suma es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es negativo 10. Bueno, pues que dos números multiplicados a negativo 24 y sumados a negativo 10. También, al ser un producto negativo, y usted sabe que tiene que ser uno positivo y uno negativo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, la suma, este valor absoluto de la suma, el 10, va a ser la diferencia que hay entre esos dos números, ¿verdad? Bueno, si usted investiga los posibles factores del 24, va a encontrar que los números que convienen aquí son el 12 y el 2. Y el 12 es el negativo, que fíjense que al sumar, dar negativo, el más grande de los dos tiene que ser negativo, y el 2, ¿ves? 2 por negativo 12 da negativo 24 y 2 más negativo 12 da menos 10. Fíjense que las otras posibilidades que usted pudo haber considerado fue el 1 y el 24. Pero la diferencia entre el 1 y el 24 es 23. Y la diferencia de los valores absolutos tiene que darnos 10. Después vendría el 2 y el 12, que fue. Podría haber pensado el 3 y el 8. Pero la diferencia entre 3 y 8 es 5, y nos tiene que dar 10. Después puedo haber pensado 6 y 4, pero la diferencia entre 6 y 4 es 2, y nos tiene que dar una diferencia de 10. Así que los únicos dos números que satisfacen son el 2 y el negativo 12. Bueno, pues entonces, ¿cómo se factoriza nuestro trinomio? Recuerde nuevamente que los factores tienen que ser dos binomios, con términos correspondientes semejantes. ¿Y qué los hace semejantes? Que aquí va la raíz cuadrada de la variable del primer término y la raíz cuadrada de x a la 6 y x a la 3. Al dividir su exponente entre 2, ¿verdad? Y lo colocamos aquí y aquí. Y los segundos términos serían acompañados por la raíz cuadrada de la variable que aparece en el tercer término, y la raíz cuadrada ya la dije, ya la 5, al dividir su exponente 10 entre 2, que es el índice de la raíz cuadrada, ¿verdad? Y entonces estos segundos términos van acompañados con esos dos números, más 2 y menos 12. Así que esto que tenemos aquí es la factorización de ese trinomio de tipo cuadrático no mónico que tenemos en este segundo y cuarto ejemplo de esta lección número 14. Bueno, pues, perdón, esta lección número 15 es esta, ¿verdad? Pues con este segundo ejemplo de cómo factorizar trinomios cuadráticos o de tipo cuadráticos mónicos, terminamos esta lección. Nos vemos entonces en la siguiente.